Saludos a todos los amigos del podcast del Nuevo Diario. En este nuevo episodio vamos a conversar con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, el señor Roberto Álvarez. Roberto Álvarez es una persona que ha estado al frente de nuestras relaciones exteriores durante estos 3 años de gobierno del presidente Luis Abinader y que tenemos muchos temas interesantes que conversar con él. De antemano agradecemos que esté con nosotros en este podcast del Nuevo Diario. A ustedes, amigos, pedirle que por favor comenten, compartan, que le den me gusta y que puedan también enviar el enlace de este video a cada uno de sus familiares y amigos. Como de costumbre, don Percio Maldonado, quien es nuestro director general en el Nuevo Diario, Julia Muñiz, talento del Nuevo Diario, y también tenemos a Abigail Díaz, ¿verdad?, quien es periodista de nuestra redacción, y este servidor, Jaime Rincón. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, gracias por la invitación, Jaime, gracias. Ministro, es un placer tenerlo. Decía Jaime que usted está al frente de la política exterior dominicana desde el 2020. Es un periodo que marca una diferencia mundial después de la pandemia. Usted que conoce muy bien la política exterior, porque vivió muchos años en Washington y conoce, digamos, el centro de las relaciones, ¿en qué tanto cambió el mundo después de la pandemia para hacer ajustes en los países? Mira, el mundo ya venía cambiando, Percio, considerablemente. El cambio climático estaba realmente ya afectando desde hacía tiempo. Podemos recordar todos los huracanes a los cuales estábamos siendo afectados. De hecho, para tomar un ejemplo, el sargazo, que hoy en día ya hay una conciencia a nivel del Gran Caribe sobre el efecto dañino que está generando para el turismo, pero también para los pescadores y todas las áreas costeras, hasta los mismos corales. Pues bueno, el sargazo comenzó en el 2011. Así que toda esta serie de problemas que se encuentran en su momento como una tormenta perfecta con la pandemia. La pandemia es un generador, diría yo, de conciencia de dónde estábamos ubicados en un momento dado que de repente nos pegó en la cara y nos hizo despertar sobre realidades existentes, pero que en nuestro día a día nos tenían un poco ofuscados, digamos. Así que ahí también nos dimos cuenta de una manera aún más fuerte del conflicto geopolítico que existe en el tablero mundial, pero que también ya venía ocurriendo. Recordemos los aranceles que el entonces presidente Trump le impuso a las importaciones chinas. Eso fue en el 2018. Entonces, ese conflicto, digámoslo de una manera, por definir el siglo XXI, ya estaba también planteado. Así que, en resumidas cuentas, diría yo que fue la adquisición de una nueva conciencia, de una nueva realidad. Y a propósito de que usted menciona el sargazo como como una señal de ese cambio, ¿cómo siente usted que el país está manejando o qué tanto hemos avanzado con ese problema, sobre todo en el área del mar Caribe, que es donde más nos está llegando el sargazo y que evidentemente es un tormento para el desarrollo turístico del país? Mira, es un problema muy complejo, muy difícil. El sargazo existe a nivel del mar del Sargazo, que Ujú. está ubicado al norte de nuestro país. Eh, Colón lo escribió Sí, lo en describió. su diario. eh, y por lo tanto, esas algas marinas que se entrelazan ha existido siempre. Y de hecho es beneficiosa hasta para los peces que debajo de las algas encuentran nutrientes de diversos tipos. Pues bueno, el problema ha sido la proliferación masiva del sargazo y las corrientes, como lo han llevado por primera vez, como dije, desde el 2011 hacia el Caribe. No existe el problema sargazo a nivel mundial, es exclusivamente del Caribe. De hecho,
el ministro de Relaciones Exteriores de las Maldivas, que está en el Océano Índico, que era presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vino en una visita oficial a República Dominicana el año pasado, más o menos en mayo, perdón, mayo del año pasado, y le hablamos del sargazo y él no tenía la menor idea No de lo tenía que le idea. estábamos hablando. Aunque sí existe el calentamiento global como un problema Claro, planetario pero y él, se asume que el sargazo, ese desprendimiento, es consecuencia de ese eh, calentamiento global. pero las Maldivas es un archipiélago que depende del turismo, Exacto. prácticamente 70-75% de sus ingresos del turismo, y él no tenía esa conciencia siendo presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al verlo aquí, él fue a Punta Cana y ahí lo pudo palpar directamente después que se lo Pero mencionamos y quedó impresionado y de ahí fue a una conferencia de los océanos en Portugal y allá lo mencionó por primera vez. Bueno, hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Perdón a tu pregunta, Percio. Convocamos una conferencia en Cancillería recientemente, hará un mes y medio atrás, de todos los países del Gran Caribe. Y vinieron, además de representantes de todos los países, vinieron de las agencias internacionales que están trabajando en con el ese tema. tema. Y ahí tomamos conciencia de todos los esfuerzos que se están llevando a cabo, pero también de la dispersión o traslape que hay de los esfuerzos. Entonces ahí fue tratar de coordinar esos esfuerzos. Publicamos en estos días unas declaraciones del embajador de Israel aquí en República Dominicana, donde él exhortaba que al sargazo podíamos convertirlo en recursos económicos. ¿Se tiene alguna conversación, alguna información de, por ejemplo, un país como Israel sobre alguna transformación Sí, mira, posible? ya hay diversos proyectos. Por ejemplo, Finlandia tiene uno que se llama, ¿cuál es el nombre Origins by Oceans, Orígenes por Océanos, transformando, están comprando el sargazo en Punta Cana y lo están convirtiendo en cosmético. Ese es uno de los procesos que está ahora mismo siendo ya industrializado. Lo que sucede es que no va a la rapidez Sí, que es decir, deseada. la demanda no es suficiente como para sacar todo el sargazo que No, viene. lamentablemente no, pero de que sí tienen usos, en eso se está trabajando definitivamente. Hemos, Mientras tanto, lo que hay que es sacarlo con una mayor velocidad hemos, o hundirlo de una manera que sea amable para el océano. en toda la conversación precisamente hemos hablado, bueno, existe el problema. ¿Qué soluciones tenemos nosotros como afectados para nosotros en un tiempo prudente tener una respuesta y que el sargazo ya no sea un problema para la República Dominicana? Bueno, los hoteleros están invirtiendo una buena cantidad de dinero, lamentablemente para ellos, en el sentido de que esto es un gasto que no tenían previsto y lo cual obviamente o lo tienen que absorber o lo tienen que traspasar de una manera u otra, lo cual puede encarecer lo que no queremos que suceda, el costo del turismo. Están trabajando en ello, pero de nuevo, Jaime, no hay respuesta rápida en este momento. La cuestión es seguir sacándolo. Entonces, después hay que buscar formas también de disponer de ello, porque la acumulación en un lugar puede ser nocivo también. Y lo mismo, hay procesos que están buscando la forma de que antes de que llegue a la costa, porque una vez que llega a la costa ya se perdió el juego en el sentido de que ahí se degrada y lo único que hay es sacarlo. Fuera de la costa ya todavía tratar de hundirlo de alguna forma con alguna sustancia que no sea dañina. En eso se está, no es fácil. Y una pregunta, ministro. Ya como política de Estado, porque vemos que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una mesa de trabajo sobre el sargazo, el Ministerio de Turismo tiene una mesa sobre el sargazo y Cancillería tiene una mesa. Entonces, están trabajando tres órganos de manera independiente o cómo se trabajará para fusionar y que sea una política de Estado, aunque toque las tres aristas. En primer lugar, hay una mesa interinstitucional. En segundo lugar,
las funciones de cada uno son diferentes. Nosotros no investigamos sobre el sargazo. Nosotros lo que hacemos es enterarnos. Nosotros somos los ojos, si tú quieres, y los oídos Ustedes del, captan la del información. país en el exterior. Ese es el vínculo externo. Medio ambiente es la institución que tiene que darle seguimiento a las cuestiones científicas, ¿no? Y turismo, pues al problema que ha generado para el turismo. Entonces, entre los tres coordinamos esa conferencia. Por ejemplo, ahí estuvo presente el ministro de Medio Ambiente y un viceministro de Turismo. Estuvieron presentes todo el día en esta conferencia en Cancillería. Ministro, vamos a hablar de los desafíos de un país como República Dominicana en el mundo de hoy. En ese mundo que después del 20, con la pandemia y por los mismos cambios de la geopolítica que usted mencionaba ahorita. Un país pequeño como nosotros, ¿cuáles son nuestros principales desafíos? ¿O cuáles deben ser nuestros principales desafíos frente a ese mundo? Tú dices aparte del vecino. Bueno, ese es parte del vecino y vamos a caer ahí ahora. Em, Mira, es primero tener una voz a nivel internacional. Para un país, justo por lo que tú señalas, el tamaño, para nosotros el concierto internacional, el concierto de naciones es fundamental, es lo que llaman el multilateralismo. Poder tener una presencia a nivel de Naciones Unidas, de los organismos regionales como la OEA o los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, Centroamericano. OSD en Europa, en Francia, del cual estamos tratando de ingresar. Bueno, los bancos regionales, multilaterales, tener una presencia en la cual se hagan sentir los intereses nacionales dominicanos. Eso es lo principal. Entre otras cosas, como por ejemplo proteger a los dominicanos en el exterior. Es decir, tener una presencia cada vez más amplia donde hayan dominicanos y poder brindarle la asistencia que necesiten cuando sea necesario. Además, hoy en día, diría yo, en este momento, Percio, la cuestión de buscar caminos hacia una nueva arquitectura internacional que brinde, que sea más equitativa, más justa en cuanto a acceso a financiamiento en términos accesibles. Para nosotros probablemente ese es uno de los temas principalísimos. Tener acceso a fondos, no donaciones, ¿no? Estamos hablando de préstamos, pero con un tipo Digamos, de interés a largo que no plazo, sea lo que interés bajo. continuamente decimos que estamos pagando un 30%, 30 centavos de cada dólar se van a intereses de la deuda. Es decir, de forma tal que se pueda invertir los fondos en sectores productivos sin tener ese costo oneroso de los intereses que pagamos. Ese es uno de los temas principales para los cuales necesitamos tener una voz y claridad en el concierto internacional. Antes de entrar al vecino, he visto que el gobierno ha estado priorizando una cercanía con el Caribe inglés, digamos, el Caribe inglés, Guyana, Bahamas. Estratégicamente, ¿qué importancia tiene o qué importancia se ha diseñado en esa vinculación? Acercar más al país a esos países. Mira, nuestro entorno tiene una importancia estratégica fundamental para nosotros y de hecho así estaba planteado en el programa de política exterior del gobierno. Lo puedes encontrar, cada vez que lo releo me sorprende de Poco lo la bien coincidencia que planteado, estaba. lo bien planteado que estaba, que hay muy poco de lo que estamos haciendo que no se encuentre en ese programa de gobierno. Que dicen Ahí, que eso le tocó a usted. bueno, yo dirigí el trabajo colectivo, Claro. todo, y lo que estamos haciendo hoy en Cancillería también, y el Servicio Exterior es un trabajo colectivo, mucha gente buena, afortunadamente, habían ya en el Servicio Exterior, y han ingresado también mucha otra gente nueva, sangre nueva, muy buena. El entorno inmediato para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Hoy en día, si hablamos del multilateralismo,
¿Cómo se expresa el multilateralismo? Pues se expresa a través del voto en los organismos internacionales. Y el CARICOM, los países CARICOM de aquí, de inglés que tú mencionas, pero que también Haití forma parte del CARICOM, son 14 votos. Por lo tanto, para nosotros, en algún momento dado, ya sea una candidatura o una posición X que nos interese, estar alineado con el entorno nuestro es esencial. Así también tenemos Centroamérica, que somos 8 en Centroamérica, incluyendo Belice, que forma parte Sí, tanto de Centroamérica como de como de Sudamérica. CARICOM, no CARICOM. Ok. Pero entre Centroamérica y CARICOM somos 21 países. Entonces son voces, ya ahí tenemos cierta presencia mayor, se amplifica la voz dominicana. Entonces pero ese es solo un aspecto, perdón, Percio, tengo la tendencia a hablar mucho, pero, Sí, no, pero que pero quería, es el comercio, no, y claro, ahí voy, el a comercio esa parte era que es quería ir. fundamental para nosotros. Tenemos mercados cercanos que nosotros todavía no hemos explorado. Recientemente el presidente, estuvimos en Bahamas, porque ahí se reunió todo el El CARICOM. liderazgo del CARICOM y República Dominicana con la vicepresidenta de Estados Unidos, la vicepresidenta Harris. Bueno, ahí nos reunimos con una buena parte de la comunidad dominicana, eran como 100 personas que llegaron. Ahí ellos, los dominicanos residentes en Bahamas, más los locales, nos pidieron que por favor fuéramos allá con una delegación comercial, porque el 85, Bahamas lo compra todo. Bahamas lo único que tiene básicamente es turismo, depende del turismo. El 85% de sus productos agrícolas y de construcción los compran todo en Florida. ¿Y qué sucede? Que muchos de los productos agrícolas son dominicanos, los compran por intermediarios. Entonces, en vez de poder comprarlos directamente a nosotros mucho más barato, entonces ese es uno de los países que vamos a explorar ahora, pero Guyana es otro fundamental. Viene el Guyana, presidente de Guyana aquí sí. la semana que viene, el día 8. El día 8 viene el presidente de Bueno, Guyana en acá. el caso, Bueno, pues en el caso de Guyana hay una propuesta del gobierno para asociarse en una refinería y el gobierno incluso firmó algunos acuerdos de energía. ¿Se ha avanzado? ¿Se tiene una decisión respecto a esa propuesta? se está avanzando en todos los frentes, no solamente en ese que tú señalas, sino también el sector agrícola, perdón, y en el sector energético en general, en posibles Gas, también, petróleo. en posibles aspectos con el petróleo. Sobre todo el gas todavía no lo tienen unas reservas enormes, pero todavía no están en proceso de explotación, iniciando el proceso de explotación. Eh, Todo eso está en marcha de una manera muy dinámica. El presidente tiene un gran empeño en desarrollar esa relación. Fue hace unos días atrás otra delegación, después de nosotros haber estado en Guyana, nos reunimos ahora, el presidente se reunió con el presidente Ali de Guyana en Bruselas y ahí también volvieron a darle un impulso a eso. Fue una delegación dominicana hace unos días atrás para preparar la visita. Se están trabajando en los acuerdos y esperamos de que muy pronto, la semana que viene, se puedan firmar aquí Y durante la sobre lo visita del de ser presidente. socio con la refinería, ¿se ha tomado alguna decisión en ese Bueno, sentido? todavía eso es un proceso, eso no es algo, eso se comenzó a pensar hace un poco tiempo atrás. Eso es un proyecto de envergadura y tomará su tiempo en desarrollarse, pero la cuestión es que sí se está hablando, negociando sobre ello. Determinar todos los aspectos. Estamos hablando de inversiones Claro, claro. importantes. Ministro, eh, hemos hablado allí del CARICOM, los países de Centroamérica, Bahamas, Guyana. Hacemos al ¿Por vecino. qué Estados Unidos? Antes de pasar al vecino, ¿por qué Estados Unidos, la administración Biden, no ha enviado un embajador a la República Dominicana? Bueno, sí envió un embajador, designó uno en septiembre del 20, apenas un mes y algo después del presidente Abinader haber tomado el poder.
designó a un señor del nombre Calvin Smyer, que es un legislador de Atlanta, de Georgia. Después decidieron en febrero o marzo del 21 cambiar la ubicación y designarlo para Bahamas y no enviarlo acá. Desde entonces no han vuelto a designar uno y el problema, a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree, es de que no hay nadie, es todo lo contrario. Es que República Dominicana es tan apetecible como ubicación que había una persona a quien, prefiero no decir una persona allá en Estados Unidos, porque esto es un tema para que Estados Unidos lo hable, no. Había una persona a quien le estaban guardando la embajada acá, pero no se le dio, no se dio, lo nombraron en otro lugar, una persona que había sido al más alto nivel, que había sido miembro del gabinete de otro presidente demócrata anteriormente. Entonces, de nuevo, no ha sido por una cuestión, si nosotros somos considerados como un país tan estable, en desarrollo, democrático, desde el punto de vista de Estados Unidos, es un premio político para alguien. Nosotros Y no es una desconsideración a la República Dominicana. Bueno, desconsideración mira, han mandado aquí a personas de alto nivel en diversos momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, el embajador Charles Manat había sido el secretario ejecutivo del Partido Demócrata en su momento, hizo una gran labor. Esta persona que te menciono, a quien le estaban hablando, había sido miembro del gabinete de Estados Unidos. Yo no consideraría eso una desconsideración, todo lo no parece contrario. una relación regular en un vínculo normal como lo hemos tenido con Estados Unidos. Explícame de nuevo. En el sentido de que no parece esa dinámica de, bueno, no tengo embajador, pero mando representantes a conversar temas importantes y no tengo a una persona que represente al Estado Bueno, aquí americano. han venido aquí personas del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos. Aquí vino la administradora de la AID, Samantha Power. Samantha Power fue embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad ante Naciones Unidas, que es un nivel de gabinete. Han venido, excepto el secretario de Estado, después han venido todos los otros miembros del Departamento de Estado a más alto nivel, pero yo me he reunido con el secretario Blinken 4 veces. En Washington, en el Departamento de Estado, 2 veces. He tenido una conversación telefónica de media hora con él. Las relaciones siguen ¿Y cómo se está completas. dando entonces la dinámica cotidiana de la embajada con la Cancillería? ¿Con quién se habla? Con el encargado de Con el negocios. encargado de negocios. Hay un encargado de negocios y tienen nada más y nada menos que 900 empleados acá. Así que hay una relación a nivel de todos los estamentos de gobierno. Hay un vínculo muy estrecho. Y bueno, mira, y en unas cuantas semanas, 2 semanas exactamente, vamos a estar haciendo un anuncio de algo que va a demostrar que los vínculos con Estados Unidos no solo están bien, sino que están muy bien con este ¿Puede anuncio. dar un adelanto? No. Un adelanto aquí. Pero, canciller, Lamento. en ese mismo orden, los Estados Unidos han dado ya 2 alertas y una recientemente de la peligrosidad de venir a República Dominicana. Cuando estas alertas se emiten, ellos, ¿qué criterio utilizan para hacerlo? Y si previamente tienen un diálogo con Cancillería o solamente se fundamentan en haber visto noticias. ¿A qué se debe que esto se haga? Porque nos impacta y nos afecta de manera negativa. Nosotros no somos el único país en relación al cual hacen esas alertas de viaje. Todo el mundo, si tú buscas, son anuncios de alerta de viaje globales. Así que no hay que desgarrarse las vestiduras por eso. Estados Unidos tiene sus procedimientos en relación a cómo advertirle a sus ciudadanos y
bueno, son sus criterios. Nosotros no estamos de acuerdo con una alerta de viaje en particular. Nos pareció completamente inadecuada, inapropiada, y así se lo señalamos al gobierno de Estados Unidos. Y, perdón, poco tiempo después enviaron a la subsecretaria Wendy Sherman, quien filmó desde la zona colonial un videíto invitando a los turistas norteamericanos a venir a República Dominicana. Eh, ¿Qué te dice eso? Bueno, que en todas las familias hay a veces opiniones diversas Ministro, sobre... pero María Elvira Salazar ha tenido que sacar la cara 2 veces por nosotros en el Parlamento. Ella no ha sido, perdón, Percio, no ha sido la única. El embajador Menéndez Sí, múltiples pero bueno, veces. ella la verdad que enfrentó al jefe del Departamento de Estado, incluso señalándole el daño que le hacía a un país que vivía del turismo, establecer una exhortación sin una pruebas concretas de racismo y de discriminación. Estamos totalmente de acuerdo con ese señalamiento de María Elvira Salazar, totalmente. Yo conozco a María Elvira hace muchos años y me pareció muy apropiado de parte de ella. Pero Percio, hay que pensar que el senador Menéndez y el secretario Blinken son del mismo partido y no van a tomar una posición así tan activista como María Elvira, quien es republicana. Así que ahí también Pero parece había que en otro este caso motivo. necesitamos más la oposición. Bueno, ¿Eh? mira, todo depende. Ahora, como te digo, en 2 semanas va a haber un anuncio muy importante para nosotros y Te va no a es, nombrar, ahí te va a anunciar al embajador. perdón, Percio, Percio, no, algo mucho mejor, Ahora mejor que Oh, eso. ok. algo mucho mejor. Bueno, algo mucho mejor para, yo diría, para la mayoría de los dominicanos, porque queremos un embajador sin Ministro, lugar a dudas. el vecino. Usted ha estado yendo a Naciones Unidas, OEA, hablando de este tema de Haití. El presidente ha estado casi degañitado, como dicen en el Cibao, gritando por una intervención en Haití a los fines de pacificar ese país y que comencemos a Perdón, construir déjame corregir algo desde el un principio. Ahora, Estado. Percio, no una intervención, una asistencia a la Policía Nacional Haitiana para poder entonces eliminar Bueno, a la... Yo creo que es importante señalar sí, eso. pero es importante porque la policía es la expresión de un Estado. Y ocurre que si no hay un Estado, ¿de qué policía estamos hablando? Es decir, yo creo que a la cosa debemos llamarla por su nombre y ver con claridad. Lo que ha colapsado en Haití es el Estado haitiano. Y hay que restablecer sus funciones, hay que restablecer su economía. Digamos que Haití, lo que se está proponiendo de alguna manera es una especie de fideicomiso y la intervención militar es para apaciguar, lograr el control de las bandas y entonces tener una policía como una expresión de Estado. Pero el Estado tenemos que comenzar a restablecerlo. El Congreso, unas elecciones, un presidente, un mandato, en fin. Mira, nuestro papel no es establecer un gobierno en Haití. Nuestro papel es colaborar con las autoridades haitianas, quienes han pedido a la comunidad internacional asistencia para la policía haitiana para poder enfrentar a las pandillas, establecer el orden, pacificar el país de forma tal que se regrese, se retorne a una vida cotidiana más o menos normal, de forma tal que pueda entonces llevarse a cabo el proceso de reforma constitucional que ellos mismos desean y eventualmente las elecciones necesarias para que tengan unas autoridades legítimas. Eso es lo que nosotros apoyamos y obviamente después eh, un gran esfuerzo de desarrollo para Haití con los recursos necesarios para crear entonces ciertos empleos y cierta estabilidad, que es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo esencial. Ahora mismo lo que se necesita es una fuerza multinacional, que es lo que está planteado, para ayudar a la policía haitiana a eliminar las pandillas que Ministro, controlan el 65% del territorio de Puerto Príncipe. ministro, en este gobierno ha habido un temor de que
las pandillas haitianas pasen la frontera y cometan delitos en este lado de la isla? En realidad no, nuestros servicios de inteligencia tienen muy buena información sobre de dónde están ubicadas las pandillas y los líderes. Nuestras Fuerzas Armadas a un gran costo, tenemos aproximadamente 11.000 efectivos en la frontera, controlan totalmente la frontera y por lo tanto aquí no tenemos de manera alguna ese peligro, afortunadamente. Pero esto es algo que no podemos continuar interminablemente con el costo, por un lado, y con la posibilidad de que de todas maneras alguna persona se vaya a venir y causar algún tipo. Eso es lo que hay que terminar y en eso estamos. Ministro, ¿hay preocupación de que una migración masiva, que a veces no se dan de manera tan ingenua, sobre todo el que conoce la vuelta hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos, pudiera darse de Haití hacia República Dominicana? ¿El gobierno tiene alguna prevención, algunas preocupaciones en ese sentido? Sí, el gobierno tiene Y y las Fuerzas Armadas tenemos tienen, maneras de cómo controlar eso. y las Fuerzas Armadas tienen un plan en ese sentido de prevención. Fíjate, tienen años y años y años hablándose de eso y no se ha dado. Incluso recordemos de que hubo un terremoto terrible en el 2010. 2010 y que sí, ingresaron acá, pero no esa estampida que se ha hablado. Así que no creo que eso se vaya a dar, pero además, como te digo, hay planes que las Fuerzas Armadas son los que tienen pleno conocimiento de ello. Pero creo que están como queriendo caricaturizar o queriendo poner como una estampida en el sentido de que veamos miles de haitianos en un mismo instante entrando a la República Dominicana. Pero creo que a todos nos preocupa que datos oficiales en maternidades dominicanas lo que hemos visto es un incremento de parturientas haitianas en algunos lugares asombroso, como al otro extremo de la isla, en la provincia de la Altagracia, de algunas maternidades públicas, 45% de partos diarios son de haitianas ilegales allí. Hasta en algunos lugares 50%. Entonces, no estamos viendo una estampida per se de que en un mismo momento hay miles entrando, pero los indicadores tanto en salud y educación nos dicen que han aumentado la cantidad de nacionales haitianos en territorio dominicano. Bueno, en cuanto a las parturientas, es correcto lo que tú dices, lo que tú señalas, el presidente Abinader lo ha dicho, lo ha repetido varias veces y Salud Pública tiene las estadísticas, las ha publicado en ese sentido y definitivamente que es una preocupación. Eso es muy diferente tu pregunta a la cuestión previa de una estampida. Esto es, sí, un ingreso que ha ocurrido a través del tiempo por Haití estar en las condiciones en que se encuentra. Por eso es que hacemos este activismo a nivel internacional para que se revierta esta situación en Haití, que nosotros no causamos. Entonces estamos sufriendo las consecuencias de ello. Me gusta eso que usted dice, que nosotros no causamos. ¿Usted ha sentido en algún momento que hay una intención internacional de, en algunos momentos, culpar a la República Dominicana por lo que está pasando Haití? No por lo que está pasando en Haití directamente, sino de cierta presunción de que nosotros podríamos ayudar con las consecuencias de lo que está ocurriendo en Haití. Y seamos claros, y esto es importante que lo digamos y lo repitamos. La situación en Haití es responsabilidad de los haitianos, de las élites políticas, económicas, empresariales, religiosas, académicas haitianas. Y es importante que enfatice lo siguiente, hay hoy en día sectores importantes en la sociedad haitiana que se oponen a esa asistencia a la policía haitiana, se oponen si esta
este intento de ayudar a Haití a salir de este hoyo en que se encuentran no funciona, esas élites van a tener un precio muy grande que pagar y nosotros también. Por eso que tenemos que apostar a que esto funcione para que efectivamente nuestros hospitales, nuestro presupuesto de salud, nuestras escuelas no sigan en este tipo de carga, con esta carga que nos está afectando a los dominicanos. Ahora, también nosotros, Jaime, tenemos que ponernos serios, pero serio de verdad. ¿En qué? En el tráfico de migrantes. Claro. Aquí no se penaliza al traficante de migrantes de la manera ejemplar que se debería estar haciendo. Y qué bueno que usted lo diga. Yo no he visto una sola sentencia de un dominicano, sea militar, sea empresario, sea un civil, o sea haitianos que también son parte de la misma mafia, una sentencia de trata de blancas cuando nosotros tenemos, o de trata de personas, que nosotros tenemos una ley. Para separar las cosas, traficantes de migrantes. De migrantes. Y tenemos una ley que habla y que tiene sanciones. Bueno, pero sobre todo, traen autobuses llenos, le paran el autobús y lo que le ponen una multa al autobús y entonces no se lo quitan. ¿Dónde están los esa mafia no hay dominicanos? Claro que sí, encabezada por dominicanos. Eso es que a mi juicio hay que pararlo en el Parque Independencia y fusilarlo por traición a nuestra patria. Estigmatizar a esas personas y a ese crimen, estigmatizarlo como una cosa execrable, detestable, claro que sí, despreciable, a mí me da pena. A mí me da pena ver los videos cuando en un carro, un sedán que coge 5 personas, hay 20 de ellos con niños ahí como sardinas enlatados. Eso da pena. Ministro, eso es inhumano. Pero ¿qué se está haciendo desde el Estado para contrarrestar eso? Hay que penalizar, pero eso es lo que nosotros todos, desde el gobierno y fuera del gobierno, tenemos que pedir. No tenemos que pedir que esa gente sean castigados de una manera ejemplar. Incluso para mí, yo le di un ejemplo aquí. Ese crimen, perdón, Percio, ese crimen para mí es equiparable, no es lo mismo, pero equiparable a un crimen de lesa humanidad. Claro. Hacer eso es lo que tenemos que parar. Y tenemos también que registrar, crear un programa de regularización de migrantes eventualmente. Otro. Es que nunca funcionó, no funcionó. Bueno, gastamos miles de millones en un plan de regularización de haitianos, no de extranjeros. Porque el 95 era haitiano. Si no nos ponemos y no creamos un plan, vamos a seguir en esta situación actual. Pero ¿y las deportaciones? Tenemos que bueno, mira, eso es para hablarlo tal vez en un programa completo y yo con muchísimo gusto y con los expertos. Tenemos tiempo de sobra aquí. Y con los expertos, migratorios. Pero eso... Como te ha tocado algunos de esos temas, y mi pregunta está orientada en lo siguiente, para poder nosotros quedarnos con la claridad de lo que usted entiende. Usted que está manejando la parte de la política exterior, que ha estado asistiendo en representación del país en estos escenarios donde se está discutiendo el tema, ¿cuáles cosas no estamos haciendo como Estado frente a esa crisis haitiana? Porque coincido con usted que es un tema de la responsabilidad de la élite haitiana o de los sectores haitianos. Pero nosotros como Estado, ¿cuáles cosas no estamos haciendo que deberíamos estar haciendo frente a ese problema? Comenzando, número 1, es tener un plan de regularización real. 1. 2. Entonces, cerrar la puerta completamente, esa puerta rotatoria, giratoria, pero serio. 3. Penalizar a todo empleador, todo patrono que tenga una mano de obra irregular aquí en el país. Si nosotros hiciéramos esas 3 cosas realmente es decir, ese es uno de los aspectos que todavía nos falta cambiar para transformar nuestra imagen, porque nosotros no violamos los derechos humanos como una cuestión de una política nacional. Eso no existe en República Dominicana. Pues claro, como en todas partes, hay casos aislados en los cuales hay situaciones que se extralimitan a sus funciones. Pero eso no es el caso y debemos perseguir de una manera más activa ese tipo de violaciones cuando ocurran.
ese tipo, por ejemplo, en el camión, aquella visual de ese niño que se aferró a la... eh, bueno, ese tipo de cosas Que no no estaba deben en nómina esa persona No está. en, en el ministerio no ministerio, sino en la de la dirección dirección de de migración. migración. Ellos me También hay contestaron. algo Bueno, hay una importante. explicación de lo que sucedió. El camionero no quiso parar ahí porque pensó que podía haber algún peligro y fue más allá, 100 metros más allá, para parar el camión, para entonces sacar al niño y juntarlo con la mamá, etcétera. Fue un error haber permitido que eso ocurriera. De todas maneras, se sancionó a la persona. Pero eso es lo que te estoy... Esos son casos individuales, ¿no? Perdón, Abigail. Quería preguntarle, está más que clara la posición de República Dominicana, pero ¿qué piensa el primer ministro de Haití? ¿Cómo está actualmente la comunicación de nuestro gobierno con los que dirigen Haití? Excelente. El presidente Abinader tiene una excelente relación con el primer ministro Henry y nuestros ministros. Yo tengo reunión, me reúno cuando voy a Naciones Unidas o ahora en Bruselas con el ministro de Relaciones Exteriores Geneus. Los ministros de Medio Ambiente se reúnen, hablan, el de Salud. Siempre pudiera ser mejor, es decir, no podemos ir ahora a Haití, obviamente con la situación, pero sí están en contacto continuo por la ¿Qué fue cuestión. qué fue lo que pasó en aquella reunión que el gobierno dominicano tuvo que desmentir lo que dijo, la versión que dio el gobierno haitiano de que el presidente Eso, había dicho una cosa si y luego mal, aquí se dijo que si no? mal no recuerdo, eso fue en Los Ángeles, Sí. en la 9ª cumbre. Yo estuve en esa reunión. Ahí estuvo, fue una conversación en la Informal cual, ahí un poco. no, una reunión normal Sí, y ok. todo. Al que el gobierno, la persona que el primer ministro haitiano le pidió que redactara el comunicado, simplemente cometió un error completo, total, no reflejaba Y dio una versión nada de contraria a lo lo que que se había de lo conversado. que se había conversado. Fue una interpretación a su manera, errada, al punto tal que él, por casualidad, cuando yo salía en el aeropuerto de Los Ángeles, él estaba en la misma fila, vino corriendo donde mí porque ya el primer ministro lo había llamado y le había dicho, pero ¿qué has hecho? ¿Tú, qué problema me has creado tú con el presidente dominicano? Que no, vino corriendo donde mí a pedirme disculpas. Ay, lo siento tanto, etcétera. No, fue... Así Antes, que yo tengo una inquietud en ese mismo marco de lo que hemos ido hablando del tema y es, hay una parte también legal dentro del marco de lo que se maneja con los hermanos haitianos y es el hecho de que nosotros todavía tenemos lo que es el jus solis y el jus sanguinis. Cada vez que las parturientas dan a luz aquí, nace un niño dominico haitiano y poco a poco ya no dejará de ser el tema de extranjería, sino ya poco a poco estaremos siendo, ya no serán ciudadanos haitianos nacidos en otro territorio, sino dominico haitianos. Eso no es correcto, discúlpame. Entonces ahí corríjame, por favor. Sí, cómo no. Desde la Constitución del 2010 hasta la Constitución del 2010 habían 2 excepciones para la adquisición de la nacionalidad dominicana. Uno, siempre fue así y siempre es así internacionalmente, los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en el país no adquieren la nacionalidad dominicana. Ese es uno. 2, las personas en tránsito. Una persona que, esto fue pensado, un barco que llegaba, una mujer embarazada, 6 meses, 7 meses, da luz ahí. Se lleva a su muchacho. Y tiene la nacionalidad de su país, no tiene la nacionalidad del lugar donde esa persona en tránsito. Pero en la Constitución del 2010 se incluyó una tercera excepción, que es los hijos de personas en una situación migratoria irregular no adquieren la nacionalidad dominicana. Por lo tanto, a partir de 2010 ya se venía haciendo con el famoso libro rosado, en la cual se inscribía el nacimiento de una persona en una situación migratoria Se llama libro de irregular. extranjería. Es el libro de extranjería, pero le llamaban... Que ahí hay Libro otra rosado. mafia que también debemos darle ese seguimiento.
Bueno, Esa es otra mafia ahí. ¿Y está no bien, pudieras pero declararse inconstitucional una medida así? no, inconstitucional, no, es la Constitución la que Es la que establece, dice. mira, No, por el mismo hecho de el, los diferentes cambios. Ok, yo voy a terminar, pero terminar la espera, idea. Ajá, déjame sí. terminar, Ujú. Ajá. déjame terminar la explicación. Entonces, ese proceso implica lo siguiente. Desde entonces, ya se venía haciendo desde antes, pero a partir del 2010, constitucionalmente, nace, se registra en un libro en los hospitales que sean, se envía a la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral expide un acta de nacimiento de acuerdo al país de la nacionalidad de la persona, nos lo envían a nosotros en Cancillería y nosotros lo enviamos a la embajada del país X, obviamente la mayoría a la embajada de Haití. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto, y escucha lo que voy a decir ahora. La acusación previa al 2010 es que nosotros, y esto es muy, muy importante, como Estado, no creábamos las condiciones para que una persona extranjera que naciera en tu país pudiera hacer efectiva su nacionalidad, porque nosotros no registrábamos el nacimiento como de un extranjero, no le dábamos un acta de nacimiento, por lo tanto, ¿cómo iba a saber esa persona de qué país era nacional? Entonces, eso lo subsanamos por completo y por lo tanto ahora no puede haber una acusación de qué nacionalidad tienen. Está hablando de apatridia. Entonces, no hay apatridia en República Es Dominicana. Espérate un momentito. Desde el 2010 para acá no hay ninguna apatridia. Absolutamente cero. Hay, para que quedemos claros con una cosa, la sentencia 168-13 estableció de 1929 hasta el qué año? ¿Hasta qué año? 2010. No, 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 2013. no, No. No, hasta el 2007. 7. Ok. ¿Ok? 1929 al 2007. 2007. ¿Y qué pasa con los que nacieron entre 2007 y 2010? Están en un limbo. Ajá. ¿Ok? No te digo más. Ministro, Pero hay que buscarle una solución. Y la Claro, ley que Ah, se hizo claro, precisamente, pero se hizo una ley claro. después precisamente para esto. No para eso, No, no para ese periodo. no, sí, no, sino no para- estaba contemplado ese periodo. La en ley la 169-14 cubre resolvió lo de categoría la A y sentencia. categoría B para el periodo cubierto por la sentencia. ¿Y qué ha Ministro, pasado con esos que se regularizaron ahí? Espérate. Tú pasas muy rápido de una Cada pregunta página, a yo me otra, quedé de una así. pregunta a otra. Entonces, tenemos todavía cosas de atrás que resolver. En cuanto a la sentencia 160, digo, la ley 169-14, creó la categoría A y la categoría B. La categoría A era aquellos que tenían un acta de nacimiento y tenían la nacionalidad dominicana. La categoría B fueron los que fueron enviados al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. ¿Y qué pasó con el plan? Le dieron carné a muchísima gente, habían filas Pero sí, kilométricas pero en después esa no se zona. fueron renovando. Pero ya eso no es un problema de la República Dominicana, es un problema del individuo que no fue a renovar su carné. No fue la persona que no fue, sino que muchos se cerraron hasta oficinas. Y de Ok. esta unidad que trataba esta persona, esa oficina se cerró en el 2020. Y por lo tanto todavía hay que resolver ese aspecto. Hay que estar pendiente. ¿Y cuándo vamos a hablar, ministro, de algo tan importante? Usted acabó de dar 3 puntos de que hay que hacer, perseguir las mafias, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿usted como ministro está dispuesto a soportar el fuego internacional que siempre llega, y lo hemos visto? Y también ahí aprovecho para preguntarle, ¿por qué tiene que meterse un jefe de la ONU con las políticas migratorias y la aplicación de nuestras leyes migratorias en el punto específico de cuando nosotros empezamos como país a cumplir la ley deportando a indocumentados? Mira, en cuanto a la deportación de indocumentados, nadie tiene que meterse en el cumplimiento de nuestra ley. Lo que pasa es que hay que entender, Jaime,
que no hay una sola Naciones Unidas. Hay los países que conforman las Naciones Unidas, para comenzar, y esos están representados en dos órganos principalmente. Uno que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el otro es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde están todos los estados. El Consejo de Seguridad son 15. Esos son los gobiernos. Pero tú tienes entonces la Secretaría General, que es los funcionarios permanentes que le dan sostén a los dos órganos de los gobiernos. ¿Okay? Esa Secretaría Permanente tiene múltiples funcionarios, múltiples, miles y miles de funcionarios con miles de órganos. Uno de ellos es el ACNUR, que es para refugiados. Otro es la Organización Internacional para las Migraciones. Otro es la oficina, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Otro es, y así pudiera seguir nombrándote, funcionarios de la Secretaría General. De repente, un órgano X contrata a un experto para tal tema. Ese experto de buenas a primeras dice lo que le tiene en mente, lo que él cree, etc. Esa no es las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que comenzar a entender cómo realmente funcionan los organismos internacionales y dejar de desgarrarnos las vestiduras por cualquier cosita que dice alguien a nivel internacional. No es una cosita que digan Perdón. detengan las Pero deportaciones depende a un de país. quién lo Eso no. dice. El secretario general de las Naciones Unidas nunca ha dicho eso. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nunca ha dicho eso. Pero hay uno que el La presidente Asamblea le General respondió. de las Naciones Unidas no ha dicho eso. Porque un funcionario X, ¿cómo vas a controlar tú? Tú controlas todo lo que dicen los diputados dominicanos o los senadores dominicanos. Tú vas a ser responsable de que un diputado que le gusta tirar botella de repente ahí salga diciendo Entonces lo que el le da presidente Abinader le respondió a un funcionario de octava categoría de la ONU. Mira, el presidente Abinader ha dicho, lo que él dijo fue que aquí las deportaciones no se van a parar. Dijo lo que tenía que decir. No, pero fue en respuesta a ese funcionario de la bueno, ONU. en ese momento dijo lo correcto el presidente Abinader, ¿no? Ahora, aquí lo que tenemos que entender también, como te digo, entender quién es quién. Ministro. Eso es importantísimo. Ministro, Tú le vas a responder a tú, No. Jaime Rincón, le respondes a cualquier persona que claro dice que no. algo de ti. Claro que no. Ministro, vamos a hablar de Canadá y de Kenia, que han surgido como posibles soluciones o ayudas al tema haitiano. Usted hizo un acuerdo con Canadá y se cambió un poco la versión inicial de una oficina para asistir a la policía y después para ampliar el personal. ¿Qué tanto varía eso la propuesta original de Canadá? Y segundo, ¿qué tan viable puede ser la propuesta de Kenia a conformar una salida para lo que se busca en Haití? Bueno, en primer lugar, nosotros no habíamos hecho ningún acuerdo con Canadá. La primera ministra estábamos hablando de qué forma nosotros podíamos colaborar con Canadá, quienes estaban explorando cómo enviar algún tipo de asistencia a la Policía Nacional Haitiana. Y ella, en unas negociaciones, dijo algo que no era, y yo estaba ahí presente, pero yo me quedé completamente sorprendido cuando Canadá, yo en esa... Canadá se equivocó como los haitianos cuando dijo lo que no se había acordado. Ella dijo algo que no reflejaba la realidad. Nosotros no habíamos De la conversación que se había acordado tenido. en ningún momento el establecimiento de una oficina fuera de la embajada de Canadá en el país, etcétera, como yo respondí al día siguiente. Por cierto, ese era el día del tema del sargazo. Eso fue una reunión como múltiples otras en las cuales dicen muchísimas cosas, son reuniones cerradas. El error grave fue de que lo filtraron a la prensa canadiense. Entonces ahí es donde vino el grave problema. Pero yo ahí frente a ella en ese momento, yo después le dije, Melanie, eso no lo habíamos acordado. Bueno, yo en ese momento puse el tuit al día siguiente cuando vimos la reacción que había aquí en el país y después nos reunimos y hablamos y
y nos dijimos lo que teníamos que decirnos y En buena diplomacia. claro, y entonces ella estaba, en realidad, puedo decir, ella estaba molesta de que yo no le había llamado primero para decirle del tweet, de que iba a poner el tweet. Y yo le dije, mira, no tuve tiempo, ¿no? Yo Bueno, pero usted reaccioné. tiene que decir, ustedes tampoco me avisaron que iban a filtrarnos en la prensa. Bueno, eso también se lo digo, pero así que nada. El caso de quedamos. Kenia, la propuesta de Kenia. Usted que conoce el escenario en que se Mira, discuten estas cosas en Naciones Unidas. Kenia, a ver, Kenia es un país africano que ha sentido la necesidad de responder al llamado internacional, a, al secretario general y a Naciones Unidas y al presidente Abinader de asistencia a la policía haitiana. Yo creo que tienen posiblemente lo que se necesita para poder ayudar a la policía a comenzar a establecer el orden, pero yo creo que se necesitan todavía otras fuerzas adicionales y se está trabajando en ello, sobre todo en algunos países francófonos africanos. Se está hablando, me parece, con Senegal, y con otros más. Y además vendrán de CARICOM, del entorno de por acá cercano, vendrán ¿Qué otras tipo tropas de también. ayuda ofreció Emmanuel Macron, presidente de Francia, que el presidente dijo que estaba dispuesto a ayudar? No creo que haya especificado exactamente qué tipo de asistencia. Y de todas formas podría ser, quién sabe, ¿no? Asistencia logística. No te puedo decir porque Ministro, no sé. antes de finalizar esta interesante entrevista, me gustaría saber cuál es la situación real de la escasez de la libreta de pasaporte. Bueno, que yo tengo entendido, lo único que te puedo decir es lo que ha dicho la directora, de que no hay tal escasez. Es lo único que te puedo responder porque ella es la directora y si eso es lo que ella dice, no sé, será que ha aumentado el número de solicitudes de libreta. Salió un análisis ayer, me parece, en Diario Libre en el cual ahí están las estadísticas de cómo ha aumentado considerablemente la cantidad de libretas que se solicitan, pero tengo entendido que tienen el número suficiente. Bueno, canciller, yo tengo unas preguntas que usted no se me puede de aquí sin yo hacérselas. ¿Usted baila? ¿Y qué baila? ¿Qué le gusta comer y con qué se divierte nuestro canciller? Esas son mis 3 preguntas que aquí no se me puede ir nadie Breve. sin A ver, eso. que si, Que si que si baila y que bailo, baila. Que si baila, que que come bailo y con qué y se que cómo me divierte. divierto. Ajá, ¿qué le gusta comer y con Bueno, qué se divierte? a ver, yo en la primera parte de mi vida, ¿tú quieres una respuesta cortita o una respuesta No, más? como usted se sienta ¿Usted es jefe Cómodo, aquí? cómodo. En la primera parte de mi vida, yo tenía 2 pies izquierdos. No bailaba hasta que un día bailando un merengue aquí, una chica me dijo, Roberto, pero coge el ritmo, por favor. Y entonces que tú eres yo del Caribe. me quedé traumado con eso. Y yo por ahí ya como con 30 años de edad comencé a tomar clases de baile. Wow. Pero tomé clase, yo dije, no, yo voy a aprender a bailar de verdad. Yo comencé a tomar ballet clásico, tomé danza moderna, tomé jazz, tomé, bueno, todo lo que podía tomar de baile. Usted Y aún así, de la frustración lo que se convirtió fue en un bailarín. aún así no podía bailar. Sí. Oh, mi No Dios. podía bailar. ¿Por qué? Porque era la mente. Es decir, Mm. fue un día en el que ya no dejé de preocuparme si iba a coger o no el ritmo. Y de buenas a primeras, sin darme cuenta, Agarró. me comenzaron a salir unos pasitos más o menos bien. Más o menos bien. Entonces de ahí en adelante digo, bueno, déjame aprender, comenzar a aprender a bailar cosas más, un poquito más sofisticadas. Y yo durante muchos años estuve yendo a Argentina a tomar clases de tango. Y en México tomé clases de danzón. Entonces, así que me gusta el baile en general, de todo. No es que necesariamente lo haga bien. El tango es dificilísimo. ¿Baila el tango como los Dificilísimo. argentinos o como Al Pacino?
En No, perfume de mujer. eso es un... ¿Y con qué se divierte? Decía. Bueno, entonces eso en cuanto al baile, me encanta, yo bailo de todo, bachata, salsa, merengue, etcétera. Eh, no necesariamente bien, todavía creo que tengo un poquito de dos pies izquierdos, pero bueno. Me divierto con la lectura, me divierto con el buen cine, con con cocinar, me gusta cocinar, cosas sencillas, la compañía de buenos amigos, amigas, las cosas sencillas, caminar, hacer ejercicio. ¿Y la comida? ¿La La comida comida, ¿qué parte de favorita? la comida? La comida, buena comida, no, hay de todo, ya sea japonesa, china, italiana, no ¿Usted come importa. molandrón, Que ministra? esté bueno. ¿Usted come molondrones? Sí, me encanta el molondrón. Y berenjena. También. Claro. Oh. No tanto digo, no es que no me guste, no lo como tanto, pero sí me gusta. No me gusta el hígado. Ministro, antes de finalizar, hay un proyecto importantísimo que se había anunciado en su gestión y es respecto a la tercerización de los consulados. Y me gustaría saber en qué va ese proyecto, A porque tengo propósito, entendido como que no, se anunció para una fecha y no se ha podido a realizar. propósito de esa pregunta de Jaime, yo decía que, bueno, Julia, como la hace esa pregunta final, yo quería, porque hay el interés de que usted nos hable un poco de cómo usted ha cambiado la estructura de la Cancillería, tema presupuestal y precisamente a propósito de ese proyecto que Jaime lo... Es decir, vamos a aprovechar para hablar un poco de cómo el país se ha estado preparando para hacer frente a un mundo complejo. Bueno, esa es la ¿Eh? pregunta Ya, puntual final exacto. que tú tienes. Sí. Bueno, a ver, el proyecto de externalización de los servicios consulares o tercerización está en proceso. Ahora mismo se está terminando el consulado de Boston. De hecho, el presidente le da seguimiento estrecho a ello. Anoche me llamó justo para preguntarme exactamente sobre ello. Eh, son 5 consulados que se van a hacer, que hay que establecer cuáles son las necesidades en este proyecto piloto, las necesidades específicas de nuestros consulados para entonces poder hacerlo para todos. En eso estamos. Así que esperamos de aquí a un tiempo poder hacer, perdón, ese anuncio. En cuanto a Y en ese anuncio hay prioridades que el país tiene, algunas prioridades básicas que tenga el país, como reforzar relaciones con China, con Estados Unidos, con Canadá, es decir, ¿cuáles son las prioridades No, que claro, tiene el país? nosotros Aparte, digamos, de estandarizar, digamos, el servicio. las prioridades es, como hablamos en su momento, es establecer el vínculo más estrecho posible con nuestro entorno en el Caribe. Ese es número 1. Después, mantener y estrechar las relaciones con las potencias principales, Estados Unidos, principalísimo, pero también con la República Popular China. Eh, y en eso estamos, es nuestro segundo socio comercial. Eh, Importamos más de 6.000 millones de dólares, que cada día tienen una presencia mundial mayor y también la van a tener en nuestro país. Pero nosotros poco a poco estamos también comenzando a penetrar en ciertos lugares donde no teníamos una gran presencia, aparte de lo que ya te dije, y sobre todo el entorno del Caribe. Por ejemplo, en países árabes. Tenemos una embajada que estaba ya establecida hace cierto tiempo en Qatar y otra en Emiratos Árabes, pero ahora vamos a abrir en Arabia Saudita una embajada y ellos también van a abrir Aquí. una acá. Ese es un país de suma importancia para nosotros, para República Dominicana. Y otra área también donde que tenemos que fortalecer es el área de Asia. En particular, Japón, donde el presidente iba a ir, pero tuvo que cancelar a última hora y envió a la vicepresidente. Corea, la India,
el ministro de Relaciones Exteriores, Jaishankar, estuvo acá hace como 2 meses atrás, y ese es un país con el cual estamos penetrando, profundizando los lazos muy, muy importantes. La India es un país, hoy en día ya le pasó en población a China, y es un país que se proyecta de tener también un papel fundamental en este siglo. Así que así a grandes rasgos, naturalmente también con América del Sur, todos los países con los cuales ya tenemos relaciones. Tal vez el continente en el cual vamos a necesitar desarrollar una política un poco más adelante es hacia África. Es el continente que todavía está un poquito más lejano en sentido de los planes de expansión. Ministro, para finalizar, los consulados, el dinero que recaudan por concepto de múltiples servicios que le brindan a la ciudadanía dominicana en esos países, ¿dónde va ese dinero? ¿Va a una cuenta A la única? cuenta única del Tesoro. Todo. No, todo el dinero que se recauda y que pasa al Estado, claro que va a la Cuando cuenta ellos única del venden una Tesoro. libreta de pasaporte, todo eso. Todo el dinero hay una escala que justo ahora está siendo revisada. Hay una escala del dinero que tienen que enviar por la emisión de cada Servicio. Cada servicio. visa, cada libreta, cada postilla, legalización, etcétera. Hay una escala. Todo ese dinero que fluye a Cancillería va a la cuenta única del Tesoro. Bueno, muchísimas gracias al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, por estar con nosotros y conversar. Se nos quedaron algunos temas por razones de tiempo y él tiene que también cumplir una agenda el día de hoy. Nos han hecho varias señas respecto al tiempo que tiene con nosotros. Este video ya tiene aproximadamente 1 hora y 6 minutos y nosotros le pedimos a ustedes que por favor compartan, se suscriban a este canal del podcast del Nuevo Diario y que también, estimados amigos, si han llegado hasta aquí, que nos regalen, señores, un comentario y un me gusta en este video. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Esta es la entrevista más larga que Y se nos quedaron temas. Gracias. Gracias, ministro.